pero quiero primero, en un bloque grande, hablar sobre el CDT, sobre la posición que ejerce en nuestro país y de ti como director general. Entonces, la mayoría de oyentes de este podcast conocerán el CDT, es algo bastante conocido, al menos para la comunidad de quien ve esto, pero por dar unas simples pinceladas, digamos que es la administración o el instrumento de la Administración General del Estado para gestionar la financiación empresarial del I+D+I que tenemos. Perfecto. Como esto es muy resumido, Uh-huh. me gustaría que nos contases más sobre hasta dónde llega el CDT, a quién dais apoyo, qué limitaciones hay, desde una empresa muy pequeña a una muy grande. Hablabas tú de una empresa de polígono. ¿Qué engloba el CDT y un poco las actividades que desarrolláis? Mira, yo te cuento, el CETI es una institución absolutamente esencial para entender la historia económica de nuestro país, ¿no? Fue creada en 1977, decimos, estamos a punto de cumplir 50 años. Y fue creada, fíjate que fue creada en el último préstamo que el Banco Mundial le dio a España, cuando España todavía era un país en vías de desarrollo. Qué curioso. Fue la última actividad que hizo el Banco Mundial, que era préstamos para el desarrollo, ¿no? La última actividad que se financió con un préstamo del Banco Mundial en España fue en el año 77, transición, modernización de nuestra economía, para crear el Centro para el Desarrollo Tecnológico, entonces Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, ¿no? Me fijo en este dato porque a partir de ahí todo lo que ha hecho durante estos casi 50 años, ha sido acompañar en cada uno de sus momentos a la modernización de nuestro país, ¿no? Te voy a poner otro ejemplo. Los años de la reconversión industrial, los años 80 fueron durísimos. Muchas industrias que venían de la etapa del franquismo y tal, pues eran industrias que no eran competitivas, que no estaban preparadas para entrar a la Unión Europea, entonces comunidades económicas europeas, y hubo que reconvertirlas, una movilización social tremenda, ¿no? Se cerraron altos hornos, astilleros, etcétera. Entonces, en los planes de reconversión industrial, el CETI jugó un papel muy importante. Ajá. Estuvo ahí acompañando a la reconversión, a la modernización de muchísimas de estas industrias, ¿no? Sí. Cuando en la crisis del 2010-2012, ¿no? Con toda la crisis, el rescate bancario que tuvimos, etcétera, hubo un mandato de que el sistema financiero español se abriera a trabajar en capital riesgo de una manera muy activa, ¿no? Pues el CDT puso en marcha el primer fondo que se llamó Fondo Neotec, que le suena a todo el mundo, luego ahora por las convocatorias de subvenciones Neotec, ¿no? Pero el primer gran fondo de startup público o de apoyo al capital riesgo público que se hizo en España, lo puso en marcha el CDT con Neotec, ¿no? Siempre hemos acompañado este proceso. Y ahora estamos en un momento muy determinante de nuestra vida, de nuestra economía, y queremos acompañar también. Pero claro, no podemos acompañar como se acompañaba ni en el año 2010, ni en el año 90, ni en el año 80, ¿no? Sino que estamos en continua evolución, ¿no? Ahora mismo tenemos un mandato que está vinculado a los grandes retos que hemos identificado para nuestro país. La competitividad, el reto demográfico, la sostenibilidad ambiental y el cambio climático, lógicamente, la inclusión social, que esto es una novedad dentro del escenario del CETI, y la soberanía tecnológica y la autonomía estratégica. Y para cada uno de estos 5 retos tenemos diferentes instrumentos que van desde el capital riesgo, que esto probablemente ahora estemos siendo muy activos, pero también estamos dando préstamos bonificados a empresas innovadoras, estamos dando subvenciones, Neotec, Misiones, Interconecta. Estamos haciendo compra pública precomercial, comprando prototipos a las empresas para generar una primera demanda, que eso también es muy interesante. Así que tenemos una serie de servicios. También apoyamos la participación española en el programa Marco de la Unión Europea o los programas internacionales con Eureka, con tres líneas de trabajo muy claras, ¿no? La primera es, trabajamos con las pequeñas empresas y grandes empresas tradicionales. Es decir, aquella empresa que hace innovación incremental, oye, que lleva 20 años en el mercado, que de repente pues dice, oye, quiero cambiar este producto, quiero cambiar este servicio o este procedimiento, ¿no? Y ahí tenemos una serie de instrumentos vinculados a ellas, ¿no? Trabajamos con startups, trabajamos con empresas de alto riesgo, digamos, con alta intensidad tecnológica, y esto es una cosa que nos diferencia a otros agentes del sector público, porque para nosotros el riesgo tecnológico es el esencial. Vale. Es decir, que hay empresas que tienen riesgo de mercado y que son fácilmente escalables, pero su riesgo tecnológico es muy bajo. Entonces, bueno, pues fenomenal, pero nosotros no trabajamos con ese tipo de empresas, ¿no?
Y trabajamos con lo que llamamos los actores del conjunto del ecosistema, centros tecnológicos, organismos de investigación, para facilitar que estos organismos de investigación se articulen y sean capaces de transferir el conocimiento al sector privado, ¿no? Entonces, con estos 3 actores y este grupo de instrumentos, bueno, el año pasado movilizamos 2.500 millones de euros, que se dice pronto, es bastante dinero, pero como te decía, enfocado en estas grandes prioridades de país, vale, que de alguna manera nos orientan para cumplir nuestra misión, que es siempre acompañar al país en el momento en el que se encuentra, ¿no? De acuerdo. Oye, un resumen muy completo. Vamos a hablar un poco más sobre, creo, al menos 2 pilares, que son las startups y los centros tecnológicos. Vamos primero con las startups. Al final las startups pasan por diferentes periodos de maduración. ¿Desde cuándo acompañáis a las startups y qué límite tenéis? ¿Empezáis desde una creación muy temprana y vais hasta rondas muy altas ya que se ha escalado muy bien, o tenéis una limitación? Mira, nosotros no podemos invertir directamente en las startups si no vamos acompañados por un socio privado. Y afortunadamente. Y digo afortunadamente esto porque lo que tiene que hacer una startup al final es vender. O sea, tú puedes capitalizarte, tú puedes conseguir rondas de inversores, fantástico y tal, pero en algún momento tienes que vender. Sí. Si no vendes, no tienes un negocio. No tiene sentido hacer una creación de claro, fíjate, más industrial. Cuando daba clases en la universidad les decía a mis estudiantes, oye, ¿qué necesitáis para tener un negocio? Y todo, un plan de negocio, no sé qué. Lo que necesitáis son clientes. Si no tienes clientes, tienes otra cosa. Tienes otra cosa, no sé, una fundación, sí, un laboratorio, que tal, pero no tienes una empresa. ¿Qué significa esto? Que el olfato que da el mercado, el olfato que da alguien que está cerca del mercado, desde la administración pública no se tiene. Es así de claro, lo tienen los inversores privados que dicen, oye, esto merece la pena, no merece la pena. Y lo que hacemos es compartir el riesgo con sus porque al final privados. Son los que buscan una rentabilidad. Exacto. Claro. Que poder invertir, pero oye, que también es un negocio. Entonces, es que es un negocio. Es que la gente invierte para ganar dinero y es que eso está fenomenal. Sí. Si no estaríamos hablando de filantropía, que, oye, fantástico, pero no es eso es. Entonces la gente invierte para ganar dinero. Entonces lo que hacemos nosotros es acompañar ese proceso. De tal manera que si una startup no tiene inversores privados, yo no la puedo ayudar. Necesita que venga con inversores privados. Entonces ahí sí que hacemos lo que llamamos coinversión, ¿no? Hacemos coinversiones. Normalmente estamos entrando en lo que nosotros llamamos los TRLs 4 o 5, aunque ahora comentaré sobre eso. Son empresas que están todavía en fase seed o en fase de serie A, ¿no? Sí. Y ahí es cuando entramos en las empresas. O sea, nosotros invertimos en startups con un riesgo tecnológico muy alto. Normalmente son startups que son industriales o biotecnológicas, pero de enfoque industrial. B2B, o sea, no hacemos B2C, es muy difícil de hacer. O sea, no tenemos muchos proyectos B2C. O sea, son startups que se encuentran dentro de una cadena de valor, ¿no? Con mucho riesgo tecnológico, y ahí invertimos desde €500,000. Es el ticket mínimo, €500,000, y el ticket máximo que estamos poniendo está en torno a los 100 millones de euros. O sea, ya depende ahí de cómo vaya creciendo la compañía, el escalado que necesite, que vamos acompañando, ¿no? ¿Qué problema estábamos encontrando? El problema que estábamos encontrando es que muchas compañías no llegaban a TRL 4 o a TRL 5, no llegaban a esa serie A porque son compañías de lo que llamamos las tecnologías profundas, Deep Tech, que es justo lo que, digamos, vocacionalmente queremos más apoyar. Y entonces te estamos encontrando con compañías que se morían antes de llegar ahí, con buenos proyectos que no llegaban a tener la financiación suficiente, ¿no? Entonces, este año hemos puesto en marcha un nuevo instrumento que arranca antes de que la empresa se constituya. Le llamamos el instrumento de transferencia de Deep Tech, que lo tenemos con el Fondo Europeo de Inversiones. Ahí vamos a dedicar, hemos aprobado con ellos una financiación inicial de 350 millones de euros para llegar a 500, y que va a invertir en proyectos de alta intensidad tecnológica, con mucha necesidad de capital y largos plazos de maduración, que yo diría que esta es la definición más estándar de Deep Tech, ¿no? Y lo vamos a hacer desde el laboratorio. O sea, vamos a empezar a invertir en las empresas antes del laboratorio. Entonces, claro, si tú miras todo el escenario, a fecha de hoy vamos a tener instrumentos que van desde que estás en el laboratorio y haces un descubrimiento científico que se pueda aplicar al mercado, hasta que la empresa ha escalado lo suficiente como para comer. No voy a decir una gacela, porque no es nuestro caso, pero sí para ser una compañía ya pues de 120, 130 millones de capitalización. O sea, en todo ese rango estamos invirtiendo, siempre y cuando estamos hablando, insisto, de empresas con un alto grado de riesgo tecnológico.
Vale. Yo creo que lo has dejado muy claro las etapas en las que invertís de las startups. Ahora también justo con este nuevo instrumento que yo creo que estaba realmente solicitado, digámoslo así, y también qué parte o cómo jugáis con el capital privado, ¿no? Que siempre vais acompañado. Entonces, aquí no hay competición, simplemente es complementariedad de ese capital privado. De acuerdo, pues el segundo pilar sería los centros tecnológicos o quizá universidades, y aquí quería hablar un poco más porque sé que tenéis el programa Cervera, si no me equivoco, y corrígeme si me equivoco, pero aquí dais ayuda a los centros tecnológicos para que bien trabajen entre sí y creen una con mayor eficacia y rapidez estas tecnologías, o con la industria para que se comercialice antes y haya esos puntos de conexión. El programa, no sé cuánto tiempo lleva, pero veis que funciona bien, que ha habido desde su creación una aceleración y unos casos más altos que los que había antes. Sí, mira, para nosotros en el esquema que tenemos de trabajo, los centros tecnológicos y los organismos de investigación, pero sobre todo me voy a centrar más en los centros tecnológicos, son absolutamente esenciales, ¿no? Por varios motivos, ¿no? En primer lugar, porque son un buen puente entre la investigación básica, que muchas veces hace la universidad, pero bueno, pues el catedrático o el investigador, pues lo que está pensando es en acumular méritos para seguir la carrera investigadora, entre la universidad y el mercado. Entonces los centros tecnológicos pueden jugar ese papel. Y luego, en segundo lugar, juegan un papel de efecto multiplicador muy importante en el territorio. Porque si una empresa necesita algún servicio de I+D o necesita algún servicio, alguna capacidad de desarrollo tecnológico y no la tiene integrada, porque no todas las empresas tienen sus equipos de I+D, puede contar con el apoyo y la asistencia del centro tecnológico. Entonces, la lógica que estamos utilizando es apoyar a los centros tecnológicos. Es una buena manera de facilitar capacidades que se pueden poner al servicio de las empresas, ¿no? Y ahí tenemos el programa, tenemos dos líneas de trabajo con ellos ahora. Una es la línea de llamamos transferencia Cervera, que es una línea de financiación a las empresas para que contraten a los centros tecnológicos. Está funcionando muy bien. Y luego tenemos lo que es el programa de centros Cervera, ¿no? Vale. Donde lo que hacemos es apoyar directamente las capacidades de los centros, generando redes de tecnología o redes de conocimiento entre ellos que les permite fortalecer esas capacidades tecnológicas. Hemos apoyado redes, lleva 5 años el programa como tal. Hemos aprobado y apoyado redes que tienen que ver, pues, por ejemplo, con la computación cuántica, con la inteligencia artificial, con el reciclado de materiales, con el hidrógeno verde, en fin, con muchísimos temas. La evaluación que hemos hecho del programa es muy positiva. Tiene impactos y tiene resultados, y probablemente lo mantendremos en el futuro. Vale. Oye, qué bueno saberlo, porque tuvimos aquí a Gonzalo Belenguer, estuvimos hablando, sí, buen tipo. Hablando de allí en Valencia, ¿no? Como estoy allí más, pues estuvimos hablando sobre la importancia de los centros tecnológicos, y les tengo mucho cariño porque creo que es algo que es muy importante y que creo que es una de las armas escondidas que tiene España. Sí, muy poco conocidos, sí. Y sin embargo son esenciales. Pues hablando justo de cuán importantes son estos pilares con los que trabajáis, te voy a poner, digamos, no es un aprieto, pero quiero saber tu opinión de estos tres: las startups, centros tecnológicos, universidades, vamos a poner aquí una barra, o estas empresas que intentan innovar, más pymes. ¿Cuál crees que es el grupo que está como más infrautilizado o vemos con menor capacidad para toda la innovación que puede traer y todo el desarrollo? Wow. Es una pregunta difícil, porque la respuesta fácil, y yo creo que por otro lado la más correcta, sería decirte que lo que nos interesa es la interrelación entre los tres, porque los tres son necesarios. Claro. O sea, luego te preguntaré sobre esto, porque es algo complejo de cómo articular para que se pueda nutrir cada uno. Pero claro, si tenemos que elegir a uno donde pudiésemos dar un clic y se activase mucho más, ¿cuál crees que tiene más potencial? Mira, te voy a decir, más que potencial, porque potencial tenemos en todos los sitios. Tenemos unos centros tecnológicos que son muy competitivos a nivel europeo. O sea, quiero decir, los resultados que dan son excelentes, son muy competitivos en el programa de Horizonte Europa.
Tienen un nivel de interlocución con la red europea de centros tecnológicos muy potente. De hecho, ahora el presidente de la red europea, de Arto, es el director de Tecnalia, quiero decir que es un centro tecnológico del País Vasco con mucha proyección, ¿no? O sea que yo creo que en centros tecnológicos estaremos al nivel, ¿no? Yo creo que en startups te diría que también cada vez estamos más cerca de estar al nivel, ¿no? Estamos el 5º país en inversión, probablemente nos hagan falta más scale-ups, ¿no? Donde estamos teniendo problemas o con más mega rondas, pero en las fases tempranas yo diría que a fecha de hoy estamos cumpliendo bien, ¿no? Pero fíjate que en las pequeñas y medianas empresas tradicionales, las empresas españolas innovan menos de la mitad que la media europea. Eso no lo conocía. Entonces, una pyme alemana o una pyme francesa innova más, el doble prácticamente que las pymes españolas, ¿no? Entonces, ahí tenemos un gap muy importante, porque la mayoría de la gente trabaja en pymes, no trabaja en startups. Es nuestro tejido empresarial. Entonces, en el tejido empresarial que tenemos, que es un tejido empresarial diverso, pero muy atomizado, el no tener una base realmente sólida de empresas. Fíjate, estoy hablando de empresas que tienen a lo mejor entre 50 y 150 trabajadores que están, digamos, facturando ya entre 5 y 25 millones de euros. O sea, no estoy hablando de una pyme, micropyme de un comercio, ¿no? Ahí se innova muy poco en nuestro país. Y si se mejorara la capacidad de innovación y se mejorara, digamos, la capacidad gerencial de estas empresas, el país podría dar un salto muy grande, ¿no? Entonces, yo creo que este es uno de los déficits importantes que tenemos, ¿no? Oye, tampoco me esperaba para nada esa respuesta porque desconocía este dato, que me parece muy curioso. Muy sorprendente. Muy curioso. Para mal, en este caso. Es una pena. Siguiendo un poquito más hacia adelante, sé que el CETI también ha tenido un papel muy clave en la gestión de los fondos Next Generations. Entonces, aquí quería saber un poco más de cómo os aseguráis vosotros que estos fondos, que son bastante cuantiosos, los intentáis poner en algo, como decías tú, que genere, digamos, más desarrollo a largo plazo más que a corto. Es decir, apostar por algo como más fundamental para que pueda crecer con los años. Sí, es también una muy buena pregunta. Una de las cosas que yo decía antes de estar en el CETI, y como decías en hablar de los libros que había publicado, creo que en alguno incluso utilizaba esta frase, lo peor que le puede pasar al país con los fondos Next Generation no es que no se ejecuten, porque se terminarán ejecutando todos, ¿no? O prácticamente todos. El problema es que los ejecutemos y no cambiemos nada. Ese es el gran problema, ¿no? Que no gastemos un dineral de dinero de los contribuyentes europeos y diga, bueno, ¿qué ha cambiado España? Pues sigue igual. Y de, bueno, pues entonces no hemos hecho las cosas bien, ¿no? Y esto solamente se lograba pensando efectivamente a largo plazo, en los grandes temas estratégicos de país, ¿no? Nosotros hemos tenido nosotros, el CEDETI, ¿no? Ha tenido la oportunidad de gestionar algunos de estos fondos más vinculados al PERTE Chip, al primer PERTE de vehículo conectado, donde hicimos un plan de automoción sostenible, o al PERTE aeroespacial, donde hemos estado trabajando con el sector aeroespacial, muy vinculado a los grandes desafíos de futuro, por ejemplo, de cómo va a ser, cómo puede ser un avión de hidrógeno, ¿no? Que vamos a necesitar en el próximo decenio, en la próxima década, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que los materiales que están en los vehículos sean más ligeros y entonces la capacidad de la batería de un vehículo eléctrico pues tenga mucha más autonomía, ¿no? O cosas que estamos probando que son auténticamente punteras y que nos sitúan a un nivel entre lo extraordinariamente disruptivo e innovador y ya un poco muy cerca de la temeridad, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, pues sabéis que con el PERTE aeroespacial estamos apoyando el lanzamiento de uno de los primeros lanzadores privados, un lanzador de cohetes privados de Europa, que es el PLD en este caso, ¿no? Que tenemos una compra pública con ellos para el desarrollo del Miura 5 y que están cumpliendo muy bien. O el desarrollo de un sistema de comunicación de clave cuántica en órbita geoestacionaria. Sí. Hay que recordar que la órbita geoestacionaria está a 35.000 kilómetros de la Tierra. Sí. No son los satélites de Starlink que vemos pasar, ¿no? Está a 35.000 kilómetros de la Tierra, la órbita geoestacionaria. Y consiste en enviar un fotón a 35.000 kilómetros de tal manera que da en una superficie que es el sensor, que no es más grande que un cubo de pintura. Entonces tiene que dar, el desafío tecnológico es enorme, ¿no? Bueno, estamos avanzando en ese tipo de cosas,
pensando que son estas tecnologías las que pueden generar un cambio en el país. Vale. Porque nuestra función es que ese dinero tenga digamos, un impacto no solamente hoy, lógicamente, lo estamos viendo en la contratación de técnicos y de científicos, sino que tenga sobre todo que dé herramientas para que las empresas españolas puedan competir en un futuro lleno de incertidumbres, pero también de oportunidades, ¿no? Y esa ha sido la filosofía con la que hemos enfocado los fondos. Nosotros ya los hemos gastado todos, ya no tenemos más dinero del MRR. Pues ya trabajo queda Trabajo hecho, y hecho, ahora queda esperar. Oye, vamos avanzando poco a poco más en el Deep Tech. Tengo muchas ganas de hablar de ello, pero déjame preguntarte 2 preguntas más aquí en el bloque más del CDT e innovación, que creo que son bastante relevantes. Una de ellas es, decía justo ahora, la temeridad, ya que rozamos en algunas disrupciones. Una pregunta a lo mejor controvertida, pero que yo creo que puede situar un buen ejemplo. Para vosotros me puedes decir uno o algunos, si quieres, casos de éxito que hayáis visto, que habéis puesto dinero, que habéis ayudado de alguna forma y se ha transformado en algo grande. Sí, tenemos muchísimas empresas que han contado con apoyo del CDTI y que han dado resultados, o proyectos, ¿no? Que han dado resultados históricamente. Sí, aquí hablamos ya históricamente, que han dado resultados extraordinarios y que hoy mismo consideraríamos muy, muy estratégicos para nuestro país y que tienen su origen en el apoyo del CETI, en la inversión del CETI, ¿no? Hace poco lanzamos SpainSat 2, ¿no? El segundo satélite que se lanzó de la Guayana, ese está financiado también con dinero del CETI. Este fue el último que se lanzó de Estados Unidos, ¿no? Sí, desde que se lanzó con SpaceX, ¿no? Sí. Esto se financió en su momento con dinero del CETI, cuando el CETI todavía tenía aquí el mandato de espacio, ¿no? Sabes que se ha creado la agencia espacial y estamos ahí distribuyendo tareas, pero en aquel momento se hizo, ¿no? O la propia asistencia de Hispasat se hizo también con aportación del CETI, ¿no? O cosas como tan poco conocidas como una cosa que voy a comentar. Si los que tenemos ya cierta edad nos acordamos de que las antenas de los teléfonos móviles antes iban por fuera y ahora van por dentro. Sí, no es que hayan desaparecido, es que están dentro del teléfono móvil, están rodeando el teléfono móvil, ¿no? Ese es un diseño español financiado por el CETI. Aquí tenemos un Eso es un estudio de caso que ha cambiado, no decir la vida, pero sí la industria de todo un sector, ¿no? Y de hecho hay un debate sobre de quién era la patente, porque copiaron, en fin, pero finalmente parece que ganó para una serie de países, ganamos no nosotros, sino la empresa. Pero ese diseño es un diseño que se hizo en España con apoyo del CETI, el tener ese tipo de tecnologías. Tiene que haber un montón de historias. O cosas incluso que te conmueven, ¿no? Hace poco veíamos la imagen de una chica, una niña pequeña que tiene parálisis cerebral y que gracias a una empresa, una startup, le han puesto un exorobot, un exoesqueleto que la permite andar y la permite caminar, y bueno, salió en prensa y se hizo con el CSIC y estuvo muy bien y fue muy bonito. Pues eso lo financiamos con el CETI también. O sea, son cosas que dices, ostras, tienen impacto en la vida de la gente. Sí. Al final lo que más atrae es ver ese impacto y ese cambio. Totalmente. Y eso es lo que hace también que cambie la cultura del país. Darte cuenta de que ese dinero hace que cambie la vida de la gente. Totalmente. Yo creo que la innovación tiene que cambiar la vida de la gente y tiene que ser una innovación que permita vivir en sociedades mejores. ¿Sí, no? ¿Para qué la queremos? Una pregunta más antes de entrar en la otra temática. Desde, digamos que esto lo hemos hablado alguna vez fuera de cámaras, o te he visto que lo has comentado también. Hay una cierta, no voy a decir tendencia, pero cuando una empresa aquí en España, una startup, vamos a decir, crece, llega un momento en el que tiene que elegir de dónde consigue capital. Hay veces que lo puedes elegir y otras veces que te viene mandado, es la única opción. Y esto hace que cuando ya llegamos a las series A, un poco ya al escalado grande, aquí en España falte, digamos, fuerza y vengan inversores de Estados Unidos o de otros países, invierten, pero con atracción geográfica, y eso hace que se lleve todo el valor y el potencial de esa startup. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿desde el CETI habéis podido mejorar esto mediante alguna iniciativa? ¿Habéis podido
revertirlo de alguna forma? Mira, te cuento en lo que estamos, ¿no? Porque ahí el problema que tenemos de nuevo es el acompañamiento del sector privado. Porque si no tendríamos un sector público industrial gigante, Sí, ¿no? Si el CETI invirtiera en todas aquellas startups que tienen potencial, pero sin sector privado, pues tendríamos un holding empresarial, pues ríete tú de la SEPI, ¿no? Tenemos, ¿no? Y dice, bueno, sois dueños de la mitad de las startups de nuestro país, ¿no? Y claro, eso tampoco se trata de eso. Tenemos que ir acompañados siempre del sector privado. Y el sector privado en el mercado financiero en España es muy poco profundo. Es muy bancario, está muy dirigido a cosas muy, muy, muy seguras. Y entonces, pues, es muy poco profundo. Hay muy poca gente que quiera realmente meter dinero de verdad. Meter un poquito en tu estrategia de diversificación, pero no metes dinero de verdad, ¿no? Sí, o capital riesgo, pero tampoco tanto riesgo. Claro, no, o cosas más pequeñas, o dentro de tu cartera, pues en una family office, dices, mira, pues 50% a bonos del tesoro, el 30% en bolsa, el 20%, el otro 10% en mercados emergentes, no sé qué, y un 5%, un 1%, pues aquí en este fondo de capital riesgo para ver qué te sacan. Y en las rondas grandes eso... Claro, eso no es nada, es que estamos hablando de rondas, estamos viendo empresas que necesitan rondas de 200, 300 millones, y claro, es que eso ya son otras palabras, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? En primer lugar, estamos intentando coordinarnos con el resto de agentes del sector, quiero decir, del sector público, porque tienes el propio ICO, tiene también una capacidad de fuego muy grande, la Sociedad Española de Transformación Tecnológica, que su mandato fundamental es el escalado de estas compañías y, por lo tanto, al principio lo íbamos a asumir desde el CETI, pero, oye, se crea una sociedad que sirve para esto, pues perfecto y que lo hagan, ¿no? Y estamos trabajando con el Fondo Europeo de Inversiones, ¿no? Entonces, este año hemos aprobado dos cosas en el Fondo Europeo de Inversiones dirigidas directamente a eso, que es la iniciativa, no sé si lo conoceréis, la iniciativa del European Tech Championship, que es una iniciativa que puso en marcha el Banco Europeo de Inversiones, un poco al hilo del informe Draghi y todo eso y tal, de montar como megafondos europeos para poder acompañar, rondas muy grandes, ¿no? Entonces, hasta el momento que nosotros conozcamos, se han montado 2 megafondos que tienen impacto en España. Uno es el que creo que se llama Alma Ventures, que es el equipo de Javier Santiso y un equipo que tiene muchísimo recorrido previo en otras compañías, y él es un tío increíble, la verdad, y sabe mucho de esto. Y otro con Sequoia Capital, ¿no? Entonces, estos 2 fondos, cada uno de ellos intenta movilizar 1.000 millones de euros, 2.000 millones de euros para grandes compañías de alcance europeo, con potencial europeo, pero con mucha presencia en España, lógicamente, ¿no? Y hemos invertido en estos dos instrumentos. Formáis parte Formamos parte de los fondos porque, bueno, pensamos que es que nos hacen falta los inversores privados, y dos estaban ahí y dijimos, bueno, pues vamos a apoyar la iniciativa del Banco Europeo de Inversiones con estas 2 grandes inversiones, estamos hablando de 100 millones de euros en cada una de ellas, que están destinadas a que, complementando nuestra financiación con el dinero privado que tienen estos otros instrumentos, podamos proporcionar una plataforma de escalado más eficaz para las compañías tecnológicas españolas, ¿no? Entonces, estamos trabajando en esa dirección. Yo creo que nos queda todavía mucho recorrido. Sí, mi opinión personal es que también, pero oye, hay que dar los primeros pasos siempre y sobre todo analizar cuál es el problema e intentar traer la solución.